Hola a todos, este es mi tercer video. Hace poco estaba muy nervioso porque ni siquiera sabía cómo comenzar el video y ni siquiera sabía sobre qué tema hablar, pero estando en retrospectiva, estando leyendo, me di cuenta que ese puede ser un buen tema para el cual leer, perdón, por el cual grabar. Bueno, he hecho una lista de preguntas que se van a ir repitiendo a lo largo a lo largo del video para poder saber cómo clasificar el tema de la lectura. En primera, ¿cuál es el mejor hábito? En sí y en mi perspectiva es la lectura. No hay nada que cambie más nuestra forma de pensar y la forma en cómo nos comportamos que la lectura. Solo piensa en esto. Si bien la mayor parte de nuestro cerebro está dedicado a la comunicación, dentro de la comunicación se encuentra la lectura. No creo que haya alguna otra forma en la que una persona pueda desarrollarse que es en el hábito de la lectura. Hace un par de años yo comencé a leer desde los 14 años, si no me recuerdo, y fue a causa de soborno de mi padre. Mi padre me sobornó, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar 150 pesos, lee este libro. Y leí mi primer libro, el de Robert Kiyosaki, sobre el sobre el padre rico, padre pobre de Robert Kiyosaki. En ese momento pues dije, bueno, voy a tomar el dinero. Igual a mí me gusta el dinero. Voy a tomar el dinero, voy a leer, aparentar leer. Y luego ya cada vez que me marcaban, mi papá estaba trabajando lejos, entonces cada vez que me marcaba me decía, hijo, ya leíste. Sí, pues fíjate que en tal página decía esto y lo otro. Así fue como ganaba dinero. Además de que trabajaba, obviamente. ¿Qué fue lo que pasó? Un día te quedas sin luz, sin teléfono, con el clima totalmente nublado. Solo perceptible, solo hay una luz tenue que entra por la ventana y dices, ¿por qué no leer? Tomas tu libro, estás acostado en la cama y empiezas a leer. Llegas a leer hasta 40 páginas y dices, no manches. Yo la primera vez que leí solo había leído 5 páginas y dije, bueno, nunca creí que iba a ser algo que me caracterizara. Claro, tardé, por ejemplo, en un año había leído un libro, porque leía de página en página, una página todos los días, entonces eso se batallaba mucho y se prolongaba demasiado al momento de leer. Pero supuso una parte importante. Y aquí fue cuando comencé a leer, cuando me dije a mí mismo, ¿sabes qué? No es tan malo leer. De hecho, hasta sentía que mi mente se estaba abriendo, como si estuviera comprendiendo varios de los comportamientos de las personas. Y al principio, por ejemplo, fue lo del Padre Rico, Padre Pobre, mi primer libro. El segundo, Cuadrante Flujo del Dinero, de Robert Kiyosaki. Entendí, por ejemplo, que desde ese momento supe, no quiero trabajar para toda mi vida. No quiero verme o dedicarme simplemente a estar haciendo algo para recibir dinero, cambiar mi vida por dinero. Luego entró esa preocupación, ¿qué hago entonces? Ya estoy en este punto, estoy en el punto de que quiero, por ejemplo, mejorar, pero no sé ni siquiera hacia dónde voy. Ok, ese fue el primer desvendaje, si le quiero llamar así, el primer desvendaje de ojos, en donde prácticamente comencé a preocuparme un poco sobre cuál sería mi vida. En ese momento yo salía mucho, hacía algunas cosas que normalmente los jóvenes hacen. Pero bueno, el punto número 3. ¿Por qué es importante? Se convirtió en clave importante para mí porque sentía que estaba absorbiendo más información en los libros que en cualquier otra parte. Leía sobre psicología, sobre inteligencia emocional y hasta ese punto estaba comprendiendo demasiado el comportamiento de las personas, el cómo se comportan, ya no simplemente por que una persona se comunique hacia ti, sino que tú interpretas la forma en cómo la otra persona transmite, cómo la otra persona se comunica y tú de primera instancia, en la forma en cómo viste, en la forma en cómo se expresa, en la forma en cómo hace los gestos, desde ese mismo punto estás ampliando tu mente a poder, ¿sabes qué? De acuerdo con lo que he leído, de acuerdo con esto, tiene razón en estas partes. Obviamente, al principio, pues,
tienes que tener también tus propias ideologías. Decir, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto. Y hubo series de libros después. Mi mayor punto en donde leí demasiado fue cuando estaba en la preparatoria, que cuando también ese fue el punto clave por el cual yo dejé, por ejemplo, las redes sociales. Dejé el Instagram, dejé el Facebook, dejé Snapchat. En ese tiempo todavía no existía TikTok, o tal vez sí, la verdad era 2022, yo no tenía TikTok, pero tenía adicción a los videojuegos como el Call of Duty. Bueno, y luego entraba otra cosa. Por ejemplo, en la escuela yo era muy llevado con las demás personas, me llevaba de relajo con todas ellas. Y el simple hecho de que, por ejemplo, tú notas con toda la televisión, con toda la información, hacen ver a una persona intelectual como poco atractiva. Y realmente lo notan así. Dicen, no, él es un lelo porque está leyendo demasiado. O no sé, como te idealizas a ti mismo como una persona poco atractiva por el simple hecho de cultivar tu mente. Eso es un mito. Y luego, por ejemplo, hay otro mito que dicen que la felicidad no va con la inteligencia. La inteligencia se acumula con el conocimiento que uno va adquiriendo a través de los libros. Y, por ejemplo, yo lo notaba, te preocupas más. De hecho, encontraba varios memes en Facebook cuando todavía tenía Facebook, en donde decían, entre más inteligente eres, más infeliz te vuelves. Pero eso es ajeno. Tú te das cuenta desde primera instancia que no estás en un lugar correcto. Comienzas a leer y se te expande la mente, abres tu mente a muchas posibilidades. Comienzas a conectar con otras personas, comienzas a entender los puntos de vista, comienzas a entender cómo funciona la mente humana. Entonces, lo que haces es simplemente te das cuenta que no estás bien en el lugar en el que estás, que necesitas cambiar y hay algo dentro de ti que te hace que quieras cambiar. Y de ahí buscas la tranquilidad. Claro, la ventaja de leer es de que comienzas a tener un círculo virtuoso. Lees por ejemplo sobre salud mental. Y en salud mental te habla, por ejemplo, de que tienes que cuidar tu físico, de que tienes que dormir las horas adecuadas, de que tienes que relacionarte bien con las personas, de que tienes que respetar los ideales de las otras personas. Entonces, por ejemplo, ya no solamente estás cuidando tu mente, leyendo y todo lo demás. Sabes que es importante hacer ejercicio porque en el libro también lo marca, ¿sí? Ok. Sabes que es importante cuidar tus horas de sueño porque es donde generas más mielina. Es donde restauras tu cuerpo. Prácticamente no descansa tu cuerpo porque está trabajando para recuperarse. En esa parte empiezas a tener un círculo virtuoso, te alimentas mejor porque has leído acerca de ello. Duermes mejor porque has leído acerca de ello. Te comunicas mejor porque has leído acerca de ello. Mejoras tus relaciones porque has leído acerca de ello. Pero claro, no simplemente es teoría. Aquí existe la práctica. Sabes, eso fue difícil porque en la secundaria tartamudeaba demasiado. Y tal vez se nota porque utilizo a veces muletillas. Repito demasiadas veces la I en algunas ocasiones. Así pues trato de cambiarlos por sustantivos. Otra, Hay otra cosa que es relativamente complicado. Bueno, tomé el hábito de leer. Mi padre normalmente traía libros que le regalaban. Él leía algunos y yo también tomé ese hábito por leer. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Yo quería adquirir libros, pero me espanté cuando sabía que estaban entre 350 pesos hacia arriba. Entonces, ¿cómo una persona que apenas si tiene para mantener su preparatoria va a generar para tener más libros? Claro, prefería comprar libros a, no sé, tal vez unos tenis nuevos o esto o lo otro. Igual yo trabajaba. Y si tal es el caso, que estamos en Latinoamérica, existen ferias del libro en donde incluso te pueden dar los libros a, a 3% o no sé, a veces se rematan totalmente los libros. Y uno puede divertirse ahí dentro de las ferias de los libros adquiriendo libros. Entonces, no hay excusa.
Y entre leer en el teléfono, en la lab o en una tablet, es mejor estar inmerso en un libro en físico, sentirlo, olerlo, mirar esas hojas viejas con hoja, con hoja acercándose a un tono café. Y no te atañes a las notificaciones, no te atañes a los mensajes, a los emails o a las notificaciones molestosas de Facebook, porque estás inmerso en el libro. Tú dejas, por ejemplo, tu teléfono o pones música y comienzas a leer y te centras. Y te centras tanto que dejas, por ejemplo, tu teléfono a un lado. Cosa contraria de que si lees, por ejemplo, en una tablet, pues te llegan las notificaciones y te distraes. Además, pues te cansa la vista por la famosa luz azul. Bueno, aquí el octavo punto, que ni siquiera los fui enumerando, me los fui leyendo de corrido, fue cómo fomentar la lectura. Este es un caso interesante porque muchos padres fallan al momento de querer inculcar la lectura a sus hijos. Caso mismo pasó conmigo. Mi madre me decía, lee, 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 lee. O por ejemplo, yo cuando estaba pequeño mi madre no estaba. Entonces yo estaba a cargo de mi abuela y mi abuela era analfabeta. Entonces, de ese sentido de urgencia, de que necesitas, por ejemplo, yo iba en el kinder y parte de la primaria cuando no estaba mi mamá. ¿Cómo haces para que tu abuela, quien es analfabeta, te enseñe? No se puede. Ella ya es una persona mayor. Entonces lo que tienes que hacer es, ¿sabes qué? Estoy en este punto. ¿Qué es lo que puedo hacer? Obviamente tienes que tomar total responsabilidad hacia tu vida y decir, ¿sabes qué? No voy a tomar de excusa que no puedo leer o que todavía estoy pequeño, que mi mamá no está. No toman de excusa eso y comienzas, tomas tu libreta, haces los garabatos que tienes que hacer y te enfocas en cumplir la tarea, en aprender. La razón principal por la que aprendí a leer desde muy pequeño fue porque prácticamente mi mamá no estaba y pues de pequeño no tenía papá, entonces así que, ¿cómo lo haces? Obviamente tomas sentido de responsabilidad, tienes que serte responsable. ¿Qué es lo que vas a preferir? ¿Culpabilizar a todo el mundo de lo que te está pasando o hacerte responsable de lo que tú tienes que hacer? Nadie tiene la culpa de lo que te pasa más que tú mismo. Necesitas serte responsable. Hay cosas que no controlamos y está bien. En el estoicismo existen cosas que no tenemos a nuestro control. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos controlar aquello que sí está a nuestro control. ¿Qué está en nuestro control? ¿Cómo reaccionamos? El cómo reaccionamos está a nuestro control. Entonces, eso fue lo principal que ocurrió. Fui responsable y aprendí a leer desde que estaba en tercero del kinder. Entonces, yo como fomento la lectura con mis primos pequeños, lo que hago, ¿sabes qué? Yo voy a leer, trae tu libro y siéntate a leer también. Lo que muchos padres hacen y cometen el error en esa parte es que dicen, ¿sabes qué? No quiero que me estés molestando, estoy viendo mi programa de televisión, estoy viendo Venga la Alegría, no sé qué programas existen todavía, eh, y ponte a leer tú, ok. El niño lo fuerzas, pero por autoridad. Tú estás forzando al niño por autoridad, porque eres el padre o la figura adulta en ese caso. Un hermano mayor haría lo mismo. No me estés molestando, estoy jugando Call of Duty. Vete, ponte a leer. Ese es un error. Los niños y todos los seres aprendemos por imitación. Charles Darwin lo decía, aprendemos por imitación. Si tú ves a tu padre leyendo, ¿quién no va a decir que tú vas a ser el siguiente en leer? Nosotros aprendemos por imitación. La mejor forma de fomentar la lectura es siendo un ejemplo. Claro, las otras personas ven cómo te estás expresando, las otras personas ven cómo les estás aconsejando. Entonces, por ende, ellos van a decir, wow, este tipo está consumiendo algo, está haciendo algo que no me estoy dando cuenta y por eso se está expresando de tal forma. Fácil, está consumiendo lectura. Y tú dices, bueno, si esta persona está haciendo esto, ¿por qué yo no?
y te metes en ese punto, en ese plan de querer saber, de querer leer, de querer progresar. Esa es la mejor forma. Y el mejor regalo que le puedes dar a un niño pequeño es leer. Le enseñas a leer, pero siéntate con él. Si realmente te importa, porque eso muchas veces dicen, ay, yo quiero mucho a mi hijo. Sí, está bien, lo quieres, pero no le estés dando un teléfono que le va a hacer daño después. En vez de eso, si realmente quieres a tu hijo, siéntate, toma un libro, sé un ejemplo, que el hijo sepa qué es lo que le estás transmitiendo y que se quede inmerso en la lectura también él. Si algo va mal en tu vida, si dices, ¿sabes qué? Yo ya no puedo progresar, yo ya soy adulto, tengo familia, estoy trabajando. Ok, tal vez tu vida todavía puedes, si quieres, tu vida todavía puede progresar. Pero no arruines la vida de otro pequeño, no arruines la vida de un niño pequeño que siempre va a buscar, porque su mente es muy curiosa, siempre va a buscar algo más. Todos buscamos ese algo más y en los niños está más reflejado, porque tienen mucha curiosidad. No me quiero extender demasiado, porque ya van 16 minutos y dudo que alguien quiera llegar hasta este punto, pero espero que lo hagan. Y en cuanto al hábito de la lectura, créanme, es el mejor hábito que pueden implementar. A partir de la lectura, sigue la escritura. Tú escribes tus pensamientos, pero eso será para otro video. Me quiero despedir diciendo que gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero no se tome nada personal, pero al menos haber hecho un poco de impacto a eso, haber hecho un poco de impacto a su actitud y que cambie la actitud que vayan a tener en un futuro. Lo que separa a una persona inteligente de una persona promedio es básicamente la curiosidad por querer aprender. No tiene nada malo en aprender. Gracias por llegar hasta el final del video. Mi nombre es Alfredo Vargas Vázquez, mi segundo apellido. Compartan, denle like. Es lo típico que ponen luego al final de cada video. Espero que lean. Lean mucho. Va a estar bien. Es complicado al principio, pero poco a poco, paso a paso, día con día, diría mi amigo. Nos vemos en el próximo video. Chao.